28 de junio de 1914, un estudiante de 19 años dispara una pistola en una esquina de Sarajevo. 8,5 millones de soldados mueren. Esa frase no debería tener sentido. Un adolescente con una pistola no produce 8,5 millones de cadáveres. Algo más lo hizo. Gavrilo Princip no causó la Primera Guerra Mundial. Activó una máquina que ya estaba en marcha. Este video trata sobre esa máquina. Cómo se construyó, cómo funciona. Y por qué ahora mismo, mientras ves esto, varias de sus piezas se están moviendo de nuevo. Esta es la paradoja histórica que nadie en 1914 pudo explicar y que la mayoría de los libros de texto siguen interpretando mal. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue un acontecimiento sorprendente. Los asesinatos políticos eran comunes. Entre 1880 y 1914, jefes de Estado fueron asesinados en Rusia, Francia, Austria, Italia, Portugal, Grecia y Estados Unidos. La mayoría de esos asesinatos no desencadenaron guerras. Algunos apenas llegaron a la primera plana. Así que la pregunta nunca fue por qué Princip apretó el gatillo. La verdadera pregunta es por qué este disparo derrumbó un continente entero en 37 días. La respuesta no está en un hombre con un arma, está en el sistema que lo rodeaba. Un sistema con propiedades específicas, identificables, mecánicas. Y ese sistema tiene un nombre. En 1965, un estratega nuclear llamado Herman Kahn publicó un libro del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. En él describió algo que llamó la escalera de escalada, 44 peldaños entre desacuerdo diplomático y aniquilación total. Ahora, 44 peldaños es mucho y francamente no necesitas todos. Lo que necesitas es el principio de fondo. Las guerras no saltan de la paz al apocalipsis, escalan paso a paso y en cada paso hay un mecanismo específico, un motor específico empujándolas hacia arriba. He pasado 6 meses montando cada gran escalada del último siglo, 1914,1939, 1962,1983 y varias que estás viendo ahora mismo. Y el patrón es el mismo cada vez, no similar, el mismo. Hay 5 motores, 5 mecanismos que toman un incidente local, un disparo, una disputa fronteriza, una restricción comercial y lo transforman en una crisis global. Si entiendes los 5, nunca volverá a salir un titular de guerra de la misma manera. Verás los engranajes girando detrás de las noticias y al final de este video voy a tomar los titulares de hoy y mostrarte exactamente qué motores están activos en este momento. El motor 1 comienza donde aterrizó la bala de Princip. Austria-Hungría quería castigar a Serbia por el asesinato. Eso es una disputa bilateral, 2 países, un problema, debió haberse quedado ahí. Pero Serbia tenía un tratado con Rusia, Rusia tenía un tratado con Francia, Francia tenía un acuerdo con Gran Bretaña, Austria-Hungría tenía un tratado con Alemania, Alemania tenía planes de guerra, el plan Schlieffen, que requerían atacar Francia a través de Bélgica antes de que Rusia pudiera movilizarse por completo. Antes de que Rusia pudiera movilizarse por completo. Observa el circuito, Austria amenaza, Serbia, el cable de Rusia se activa, Rusia moviliza, el cable de Alemania se activa, Alemania se mueve, Francia y Gran Bretaña se activan. En 37 días una disputa bilateral se convirtió en una guerra continental que involucró a 6 imperios. Esto es el artículo 5 de la OTAN. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. 32 países, un solo detonante. Ahora bien, el artículo 5 ha mantenido la paz durante 75 años, posiblemente la alianza militar más exitosa de la historia, pero el mecanismo es idéntico al de 1914. Un incidente bilateral puede activar una obligación continental. La arquitectura de la seguridad y la arquitectura de la escalada son el mismo plano rotado 90 grados. La diferencia entre una red de seguridad y un reguero de pólvora es que quienes sostienen las cerillas entienden el cableado. En 1914 no lo entendían. Imagina que vives al lado de alguien que no conoces muy bien. Una mañana los ves instalando una cámara de seguridad en su puerta, razonable, ¿no? Pero ahora estás pensando, ¿por qué hicieron eso? ¿Saben algo que yo no? Así que tú también instalas una. Ellos ven la tuya, ponen una cerca, tú pones un cerrojo. Ellos consiguen un perro, tú consigues un perro más grande. 6 meses después, ambos viven en fortalezas, gastando miles en seguridad.
y ninguno de los dos está más seguro que antes. Los dos solo son más pobres y tienen más miedo. Eso es el dilema de seguridad. Y no es una metáfora, es literalmente el motor detrás de cada carrera armamentista de la historia moderna. En 1945 Estados Unidos tenía 6 ojivas nucleares y la Unión Soviética tenía 0. Para 1986 el total combinado superaba las 60.000. 60.000, no porque alguno de los dos bandos quisiera una guerra nuclear, sino porque cada intento de uno por sentirse seguro hacía que el otro se sintiera amenazado. Los teóricos de juego lo llaman el dilema del prisionero a escala nacional. La jugada racional para cada jugador individual produce el peor resultado posible para ambos. Y esto es lo que lo convierte en un motor de escalada. Funciona con miedo, no con agresión. Nadie necesita ser malvado. Solo hace falta que todos tengan miedo. Observa las cifras de tonelaje en el mar del sur de China. Mismo patrón, mismo dilema, mismo motor. Pero hay un motor que no tiene nada que ver con armas, ejércitos ni fronteras. Vive dentro de una sola habitación, dentro de la cabeza de una sola persona. En 1956, Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez. Gran Bretaña y Francia amenazaron con usar la fuerza. Nasser salió en la radio nacional, se burló de ellos por su nombre y apostó su presidencia a no dar marcha atrás. Desde ese momento la retirada era políticamente imposible, no porque Egipto no pudiera permitirse negociar, sino porque Nasser había convertido cualquier concesión en sinónimo de humillación. Esto es la trampa retórica, funciona así. Un líder hace una amenaza pública, los medios la amplifican, la población la internaliza como identidad nacional. Y ahora retroceder no solo significa cambiar de política, significa destruir la credibilidad del líder, su partido, a veces su vida. Es el motor más humano, el más irracional y el más común. Khrushchev en Cuba, Saddam antes de la guerra del Golfo, cada ultimátum televisado que convirtió una disputa negociable en un enfrentamiento existencial. Y esto es lo que hace diferente a este motor de los demás. No requiere dos enemigos, solo requiere un micrófono. Un líder puede atraparse a sí mismo. Traza una línea roja en televisión en vivo y de repente la línea es la que lo domina. Lo has visto a tus propios líderes hacerlo. Reconoces el patrón, guardas ese reconocimiento, vamos a necesitar al final. Hasta ahora cada motor opera en un solo escenario, el siguiente explica por qué una guerra en Europa del Este hace que el precio del pan suba en África. La escalada horizontal es el principio de que los conflictos crecen no solo en intensidad, sino en geografía. Una guerra no se queda donde empezó, hace metástasis. Los mecanismos son específicos, intervención por intermediarios. Una gran potencia no puede luchar directamente, así que financia, arma o asesora a una fuerza local. Corea, Vietnam, Siria. Mismo motor, distintos mapas. Contagio económico. Las sanciones contra un país interrumpen cadenas de suministro de otros 20. Cuando Rusia invadió Ucrania, las exportaciones de trigo colapsaron y estallaron revueltas por el pan en Egipto, Túnez y Sudán. Países que no tenían nada que ver con la guerra, de repente tenían panaderías vacías. Dominio cibernético y espacial, un conflicto entre dos naciones por una frontera terrestre, ahora puede incluir ataques a satélites, cables submarinos y redes financieras en el lado opuesto del planeta. La escalada horizontal significa que ya no existe tal cosa como una guerra local. Cada conflicto está una cadena de suministro de tu supermercado a un cable cortado de tu internet, una decisión de intermediarios de un segundo frente. El mapa no contiene el conflicto redibuja el mapa. Los 4 motores que acabas de ver asumen que alguien está tomando decisiones. El quinto es lo que pasa cuando nadie lo hace, 26 de septiembre de 1983. Búnker Serpukhov 15, a las afueras de Moscú. El teniente coronel Stanislav Petrov es el oficial de guardia del sistema soviético de alerta temprana por satélite. A las 12:14 de la madrugada suena la alarma, la pantalla dice: lanzamiento detectado, nivel de confianza alto, un misil balístico intercontinental Minuteman estadounidense en camino hacia la Unión Soviética. Entonces, el sistema detecta un segundo misil, luego un tercero, luego un cuarto, luego un quinto. 5 misiles nucleares estadounidenses en camino. Nivel de confianza máximo. El protocolo soviético era explícito. Ante una detección confirmada, el trabajo de Petrov era notificar a la cadena de mando.
El trabajo de la cadena era lanzar un ataque de represalia miles de ojivas antes de que los misiles estadounidenses impactaran. Tenía aproximadamente 23. Petrov no informó, sintió, después dijo sintió, no calculó que algo estaba mal. 5 misiles eran muy pocos para un primer ataque. El radar terrestre no había confirmado y el sistema era nuevo, apenas probado. Lo declaró como un fallo del sistema. Tenía razón. Los satélites habían confundido reflejos de la luz solar en las nubes. Si Petrov hubiera seguido el protocolo, si hubiera hecho lo que el sistema estaba diseñado para que hiciera el contralanzamiento, habría activado la respuesta de la OTAN. Los modelos de intercambio estiman entre 100 y 150 millones de muertos en la primera hora. Carl von Clausewitz lo llamó fricción, o el principio de que en la guerra todo lo simple se vuelve difícil. Los sistemas malinterpretan datos. Los sistemas malinterpretan datos, las comunicaciones fallan, oficiales privados de sueño malinterpretan señales y en la era nuclear el margen para la fricción se mide en minutos, no en días. Petrov no fue un héroe porque fuera valiente, fue un héroe porque dudó cuando la máquina le dijo que no lo hiciera. La máquina estaba diseñada para eliminar la duda, él la reintrodujo. Ese es el motor 5. Es el motor que funciona cuando los humanos son removidos del circuito, cuando están demasiado agotados, demasiado presionados o demasiado automatizados para permanecer en él. La máquina fue diseñada para escalar. Entonces, si fue diseñada para escalar, ¿por qué seguimos aquí? Bien, ahora tienes el marco. 5 motores, alianzas en cadena. Dilema de seguridad, trampa retórica, escalada horizontal, presión de Clausewitz. Pongámoslo a prueba. Tomemos el mapa tal como existe ahora mismo y veamos qué motores están activos. Y quiero que cuentes. Motor 1, alianzas en cadena. El artículo 5 de la OTAN está activo y ha sido invocado en espíritu, sino en letra, por Ucrania. La cláusula de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte se formalizó en 2024. Cualquier incidente que involucre a un miembro de la OTAN y a un aliado ruso ahora tiene 2 cadenas de alianzas entrelazadas tirando desde ambos lados. El circuito está activo. Motor 2, dilema de seguridad. El gasto militar global alcanzó los $2,4 billones en 2023, el más alto en la historia registrada. Cada nación se arma porque todas las demás se arman. La expansión naval de China es la más rápida desde la Segunda Guerra Mundial. El equilibrio estadounidense en el Pacífico es el mayor redespliegue de fuerzas desde la Guerra Fría. Ningún bando quiere una guerra. Ambos bandos se están preparando para una. Dilema clásico. El motor está en marcha. Motor 3. Trampa retórica. Cuenta las líneas rojas trazadas ante las cámaras en los últimos 18 meses. La reunificación es inevitable. Responderemos con la fuerza. Esto es una amenaza existencial para nuestra civilización. Cada declaración, una vez transmitida, se convierte en una jaula. Los líderes que las hicieron no pueden retroceder sin muerte política. Los micrófonos están encendidos, las trampas están puestas. Motor 4, escalada horizontal. La guerra en Ucrania ya no está en Ucrania, está en los mercados de cereales del norte de África, en las sanciones a los semiconductores que están reestructurando la manufactura del este de Asia, en los ataques sutiles al transporte marítimo en el Mar Rojo que desviaron el 15% del comercio global, en la vulnerabilidad de los cables submarinos que las agencias de inteligencia no discutirán de manera oficial. El mapa ya se redibujó, motor 5, fricción de Clausewitz. Los sistemas de armas autónomos se están desplegando más rápido que las doctrinas para gobernarlos. La identificación de objetivos asistida por inteligencia artificial está reduciendo las ventanas de decisión de minutos a segundos. Y cuanto más comprimimos la ventana de decisión, más expulsamos lo único que nos salvó en 1983, un ser humano con la libertad de dudar. 5 de 5, todos los motores están activos simultáneamente. Eso no ha sucedido desde, la última vez que los 5 funcionaron a la vez, produjeron una guerra mundial. Así que la pregunta se mantiene, si la máquina está construida para escalar y todas sus piezas se están moviendo, ¿por qué seguimos aquí? Porque la máquina tiene frenos y son reales, destrucción mutua asegurada, el más crudo. Las potencias nucleares no se enfrentan directamente porque el costo de la extinción es feo, es aterrador y ha funcionado durante 79 años. La Guerra Fría se mantuvo fría porque ambos bandos
creían que el otro realmente presionaría el botón. Paradójicamente, la voluntad de destruirlo todo fue lo que impidió que todo fuera destruido. Interdependencia económica. Estados Unidos y China poseen billones en deuda mutua y comercian más de 700 mil millones de dólares al año. Una guerra entre ellos no solo sería militarmente catastrófica, sería un suicidio económico. No quemas un edificio cuando tu propio apartamento está en el último piso. Este freno es más débil que la destrucción mutua asegurada. Hay países que han elegido hacerse daño económico por razones nacionalistas, pero añade fricción en la dirección correcta. Amortiguadores institucionales. El Consejo de Seguridad de la ONU, los tratados de control de armamentos, la línea directa entre Washington y Moscú, los canales de conflicción en el espacio aéreo de Siria, ninguno es perfecto. Ninguno es perfecto. Muchos se están deteriorando, pero cada uno añade una capa entre el incidente y la escalada. Cada uno crea un momento en el que alguien puede hacer lo que hizo Petrov, detenerse. Los frenos existen, los frenos han aguantado, puedes exhalar, pero los frenos funcionan hasta que dejan de funcionar. La destrucción mutua asegurada asume actores racionales, no contempla a un líder que cree que Dios está de su lado, ni a uno que se está muriendo y quiere dejar un legado, ni a uno al que una inteligencia artificial defectuosa le ha dicho que los misiles ya están en el aire. La interdependencia económica no evitó la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña y Alemania eran mutuamente sus mayores socios comerciales en 1913. El comercio no detiene las guerras cuando los líderes deciden que el orgullo nacional vale más que la prosperidad y los amortiguadores institucionales. La arquitectura de control de armamentos construida durante 50 años está siendo desmantelada tratado por tratado. El Tratado INF desapareció, el Tratado de Cielos Abiertos desapareció, el nuevo estar pendiendo de un hilo. Cada tratado eliminado es una pastilla de freno desgastada. Así que aquí es donde te dejo, no con una predicción, no hago predicciones, sino con una responsabilidad. De los 5 motores, 4 operan a un nivel que tú y yo no podemos tocar. Estructuras de alianzas, carreras armamentistas, guerras por intermediarios, sistemas automatizados, eso se decide en salas a las que nunca entraremos. Pero el motor 3, la trampa retórica, ese vive en público, requiere un micrófono y una audiencia, tú eres la audiencia. Cuando un líder traza una línea roja en televisión, está tomando prestada tu atención para construir una jaula de la que no puede escapar. Cada vez que celebras el ultimátum, compartes la amenaza, exiges que tu bando nunca retroceda, estás apretando un trinquete que solo gira en una dirección. La máquina que mató a 8,5 millones de personas en 1914 no fue construida por villanos. Fue construida por actores racionales que tomaron decisiones localmente razonables dentro de un sistema que globalmente garantizaba la catástrofe. Nadie eligió la guerra, la máquina la eligió por ellos. El principio apretó un gatillo, pero la máquina ya estaba en marcha, punto. La pregunta no es si la máquina existe hoy, has visto la evidencia, existe. La pregunta es si la reconocerás en el discurso, en el titular, en el argumento que se siente tan justo que olvidas preguntarte a dónde lleva el siguiente paso. El único freno que controlas es tu propia atención. Úsala